Bueno, gente, primero que nada los disclaimers, ¿sí? Porque eso tiene que quedar constancia. Repito, esto no es un ataque a la persona de la que vamos a hablar, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo siempre que tomo la delicada decisión de contestarle a algún compañero, trato de ser muy respetuosa porque creo que es fundamental y que lo que más tenemos que tener sobre la mesa y lo que tenemos que priorizar por encima de todas las cosas es unirnos en aquello en lo que tenemos en común más que dividirnos por aquellas cosas en las que no. Pero ciertamente hay cosas que creo que vale la pena comentar, ¿sí? Y a quien le vamos a estar respondiendo hoy es a Ramsey Ferrero, supongo que la conocen, yo la respeto mucho. Hay muchas cosas de lo que dice que me parecen muy valiosas, me parece una mujer muy valiente, una mujer muy inteligente. Sin embargo, el otro día se empezó a viralizar algo que ella ya había manifestado en el pasado, pero de lo que yo claramente no me había enterado, me enteré ahora con esto de que se volvió a viralizar, que es que ella está en contra del voto femenino. Así, claro, entonces es algo que a mí, ¿cómo? ¿Qué? ¿What? Me choqueó. No voy a negar que me choqueó. Digo, bueno, no voy a enjuiciar a una persona en función de lo que escucho, de lo que me dicen, así de la boca para afuera, sino que me fui a escucharla a ella y a ver qué era lo que ella tenía para decir con este respecto. Y hay cosas en las que puedo entender de dónde viene su posicionamiento, ¿sí? Pero también hay cosas que veo la necesidad de contestar. O sea, yo no puedo ver que alguien desde mi ámbito está diciendo algo que son palabras mayores y no expresarme al respecto. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a hablar, entonces, vamos a escuchar el video de Ramsey, el más actualizado, porque ella misma agarra fragmentos de su video anterior sobre este tema y lo incorpora en su nuevo video, sobre su opinión de por qué no cree en el voto femenino como tal. Vamos a tratar de prestar atención a los matices que ella hace también, no simplemente meter todo en la misma bolsa, todo en el mismo saco y listo. Vamos a abordar esto. Vamos a abordar esto con la delicadeza y el sosiego que creo que este tema se merece. Y es un tema difícil, ¿sí? Es un tema difícil porque son ese tipo de debates que uno creíamos en cierto punto superados en algún aspecto, ¿sí? Voy a ir dando los pormenores a medida que la escuchemos. Voy a hacer este formato de escuchar, pausar, contestar. Arranquemos. ¿Lo puse en qué velocidad lo puse? Así no se me hace tan largo. Está en 1.5. Quizás 1.25 para que no sea tan rápido. Alguien del otro lado de la fuerza ha debido reaccionar a este vídeo. Volviendo al tema votaciones, y obviamente con mi mentalidad 2019, es decir, considerando el voto útil y de valor, creo que únicamente deberían votar personas con criterio y conocimiento. Y, por supuesto, una sola persona por unidad familiar. Y, por supuestísimo, siempre el cabeza de familia, el pater, el hombre. Lo siento, pero no confío en el voto de las mujeres. Bueno, primer punto, o sea, la primera intervención que ella misma incluye dentro de su video, por lo cual tampoco podemos interpretar que esto está sacado de contexto, porque es el recorte que ella misma decidió hacer. Ergo, entendemos que este fragmento está siendo representativo de la opinión que va a dar a lo largo del video y la posición que va a defender. Ella habla de que no confía en el voto femenino, que cree que debería haber un voto por unidad familiar y que ese voto debería pertenecer al hombre. ¿Bien? ¿Por qué? Su justificación está justo después, porque no se fía del criterio femenino a la hora de votar. Esto lo va a extender después más tarde. Hasta acá, primer punto. Yo podría llegar a entender desde otros ángulos que no lo comparto, pero que podría llegar a entender por qué alguien podría considerar que un voto por unidad familiar debería ser preferible o debería ser la norma y no un voto por individuo. Quizás esto se podría llegar a entender en ciertos contextos con los cuales yo no puedo concordar, es decir, porque no podemos, primero, partir de la base de que porque exista una unidad familiar, en esa unidad familiar hay un consenso respecto a cuáles son las decisiones que se deben tomar dentro de la política o que deben conducir el país y el futuro. Y puede haber una unidad familiar que esté muy unida en muchos aspectos y que aún así la opinión política genere división. De hecho, por ejemplo, en mi familia paterna esto podría ser un caso.
el caso podría ser que estamos unidos en un montón de aspectos y, sin embargo, políticamente hay muchas diferencias. Luego pasa a un matiz superior, que debería ser el pater, el patriarca, el hombre, el padre de familia, ¿no? Y el padre de familia es un concepto que quizás en las sociedades, en las civilizaciones que tenemos hoy en Occidente, es un concepto cuanto menos obsoleto desde un punto de vista práctico. La mayor parte de familias no pueden tener un único padre de familia, en muchos casos. Y en otros casos, ese rol no lo tiene un hombre. O sea, ya partiendo de esa base, en una unidad familiar donde hay un padre de familia, pero ese padre de familia no ejerce el rol del pater, sino que, por ejemplo, lo ejerce la madre. ¿Cuántas unidades familiares conocemos donde hay un matrimonio conformado, pero el padre, por ejemplo, está sin trabajo o no tiene un rol activo o predominante dentro de su familia, sino que ese rol lo ejerce la madre? En ese caso, el rol que originalmente representa lo que viene siendo un padre de familia, más allá del nombre, lo está ejerciendo otra persona, una mujer en ese caso, por lo cual pierde el sentido hablar de ello. Pero quizás lo más interesante es el punto en el que dice en el que no confía del criterio de voto femenino. ¿Por qué? Sobre todo las mujeres de hoy en día. He escuchado a lo largo de mi vida a demasiadas mujeres, tanto en vida real como en redes sociales, decir cosas como que van a votar a tal candidato porque le cae muy bien, o votar a tal partido porque es el partido al que van a votar sus amigos o su familia. Hay mujeres que votan a ciertos partidos que dan privilegios a las mujeres. Eso no es votar con criterio, es votar de forma emocional, de forma completamente alocada, sin sentido, sin criterio y sin mirar al futuro y lo que es positivo y necesario para las circunstancias en ese momento de ese país. Pensemos en las conversaciones. Bueno, bien, hasta ahí tenemos un punto de acuerdo en el cual, por supuesto, aquellas personas que toman la decisión de a quién votar en función de qué tan bien le cae, qué tan carismático le parezca, a quién va a votar su círculo de amigos o familiares, o a quién le convence más de la boca para afuera, es una forma de votar bastante torpe, sin criterio, sin una base sobre la realidad, sobre todo en algo que tiene un impacto enorme, mayor, en el día a día y en el futuro de la realidad que vamos a vivir el conjunto de los ciudadanos. Hasta ahí bien. Ahora, ¿esto es representativo del voto femenino o es representativo de un tipo de persona totalmente alejada de sus responsabilidades o sus decisiones como ciudadano? ¿O es de un tipo de persona totalmente disociada de la realidad en la que viven? De un tipo de persona abstraída por intereses que no tienen ningún impacto sobre la realidad. De personas ignorantes políticamente y que eligen continuar en ese clima de ignorancia. Podremos escuchar un montón de mujeres que piensen de esta manera, pero claramente no es ni Ramsey, ni yo, ni las mujeres que son audiencia de nuestros canales. Somos mujeres precisamente que nos caracterizamos por tener un interés en estos temas y por eso tanto ella como yo estamos acá teniendo como motor principal de vida y como fuente de ingresos principal y como actividad primaria la crítica política, precisamente porque somos mujeres que no entramos y no encajamos dentro de esa categoría que ella está describiendo. ¿Bien? De la misma manera, otro montón de hombres toman decisiones políticas exactamente basados en los mismos sesgos. Es decir, esto no es una cuestión de sexo, es una cuestión de construcción de la identidad, una construcción de personalidad. Es más, podríamos decir incluso que está muy relacionada a las circunstancias de vida que tiene cada persona. Una persona que a lo largo de su vida ha tenido que salir adelante, trabajar, sacarse las papas del fuego, sostener una familia, que ha tenido que sacarse adelante a sí misma, sus estudios, que ha tenido que ayudar a terceros, que ha tenido que sustentar a su familia, independientemente del sexo que sea, va a ser una persona que va a ser más consciente y va a estar más enraizada sobre la realidad de las decisiones políticas y el impacto que tienen en nuestro día a día y en nuestro futuro. Personas que, por el contrario, han sido hijos de papi, hijos de mami, absolutos mantenidos, ninis o ninis, ni estudio, ni trabajo, ni me interesa, ni quiero, ¿bien? Esas personas son las personas que están más disociadas del impacto que tiene la política en nuestro día a día y en nuestro futuro. Y obviamente es algo que podemos caracterizar muchísimo más en las generaciones más jóvenes que en una cuestión de sexo. Es decir, ¿dónde vemos más este tipo de comportamientos? ¿En chicos y chicas jóvenes de 18 años primermundistas
que siempre han tenido todo que venido de arriba, que nunca han tenido que preocuparse por su propia supervivencia, o en una diferencia dicotómica de hombres y mujeres en función del sexo. Por esta misma regla de 3, yo creo que en realidad los que no deberían votar son los jóvenes, no las mujeres, en este caso, ¿no? Quiero decir, me parece un argumento débil, falaz, para defender el punto de que no se le puede dar confianza a el voto de las mujeres. Entre hombres y las conversaciones entre mujeres. Ya sé que me vais a decir, hombres, hablan de mujeres y de fútbol. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué más? ¿Cómo suelen iniciar los hombres una conversación cuando se acaban de conocer? ¿Hablando de mujeres? Lo dudo. ¿De fútbol? Es posible, sobre todo si ha habido un partido importante y tal, pero en un alto porcentaje los hombres empiezan la conversación con el trabajo, preguntando a qué se dedica ese hombre. Y de ahí pasan a hablar de la situación económica del país y pasan a hablar de política. Dos mujeres que se acaban de conocer en un 0,0 acabarán hablando de política. Las probabilidades de que dos mujeres que se acaban de conocer acaben hablando de política son tan altas como que dos hombres hetero empiecen a hablar de lo bien que les queda el traje y preguntando dónde se han comprado la corbata. Es más, creo que hay bastantes más probabilidades de que los hombres acaben intercambiando los datos de dónde se compraron las corbatas que dos mujeres que se acaban de conocer acaben hablando de política. Sí, ya sé que esto suena fatal, que sí soy machista. Vamos a abrir entonces dos ramas argumentativas de esto último que acaba de decir Ramsey. Por un lado, si consideramos que nuestra capacidad de votar o nuestra idoneidad para ejercer el derecho al voto está necesariamente ligada a los intereses primarios que demostramos como cuando conocemos una persona, yo creo que ya de por sí ese es un argumento nuevamente bastante falaz, bastante débil, porque cuando uno conoce a una persona, cuando busca generar esa primera interacción, lo que está buscando son puntos de unión, puntos en común, puntos de referencia. A los hombres, que se los ha educado históricamente para demostrar su valía a través de su productividad, de su trabajo, etcétera, es mucho más probable que la primera conversación para encontrar un punto de unión, un punto de conexión entre ellos, sea a través del trabajo. De esa misma manera también se ubican en estatus. O sea, si lo estamos hablando desde un punto de vista psicológico, psicosocial e incluso evolutivo, dos hombres que se acaban de conocer se evalúan mutuamente en su estatus. Se evalúan mutuamente en su estatus en función de lo que se considera que les da estatus dentro de nuestros contextos sociales. En el caso de los hombres, tiene mucho que ver con el trabajo y la productividad. Es decir, cuando conoces a una persona, sabes cómo lo vas a evaluar. Todo esto es inconsciente. ¿Cómo lo vas a evaluar? Como persona en función de si te dice que es basurero, si te dice que es CEO de una empresa o si te dice que es un editor freelancer. A las mujeres, generalmente, cuando buscamos ese punto de unión, lo vamos a buscar a través de otras cosas. Y cómo situamos el estatus, las mujeres, y cómo nos catalogamos en estatus las mujeres, va en función de otras referencias diferentes a la productividad profesional, como es en el caso de los hombres. Me parece que esto es una mala referencia para argumentar por qué el voto de las mujeres debería ser considerado con menos fiabilidad, que es la palabra que estaba usando ella, que no se confía, no se fía del criterio de las mujeres a la hora de votar. Segundo, estas conversaciones que se tienen en una primera interacción con una persona no son el punto de referencia cuando una persona tiene que entrar en un estado más reflexivo a la hora de pensar a quién decide votar. Repetimos, obviamente hay gente que vota con el ojete, siempre va a haber gente que vote con el ojete y lamentablemente es cada vez más. Y tiene poco que ver con el sexo, porque no somos cada vez más mujeres en el mundo, somos cada vez más ignorantes, más idiotas y más desconectados de nuestras responsabilidades civiles. Ese es el punto de inflexión acá. Es mucho Instagram, mucho TikTok, mucho ver live streams de absolutas pelotudeces, mucho de quejarnos de la boca para afuera y poco en hacer introspección y ver cuál es nuestra valía como personas y como ciudadanos para cambiar y mejorar las situaciones. Ese es el punto que hace que un voto pueda llegar a ser poco confiable y no el sexo. Si fuera una cuestión de sexo, entonces deberíamos estar en una situación bastante mantenida porque la proporción de hombres y mujeres se ha mantenido de forma bastante relativa, pero igual a lo largo del tiempo. Y sin embargo, nuestras sociedades van cada vez más en decadencia. O sea que creo que el punto relevante acá no es una cuestión de sexo. Cuando una persona toma la decisión de a quién votar, no está en el mismo estado mental que cuando está conociendo a una persona por primera vez y genera una interacción liviana con el otro, ¿sí? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. En una persona coexisten varios estados de la conciencia y de la mente. No somos siempre el mismo ente ni estamos exteriorizando las mismas prioridades o las mismas intenciones.
No estamos mostrando la misma parte de nosotros cuando conocemos una persona en un bar a cuando tenemos que tomar la elección de qué papeleta vamos a meter en un sobre para votar a alguien. Creo que esto también debería ser relativamente sencillo de comprender. Y luego, a ver, quiero ir un poquito más atrás porque iba a mencionar un segundo punto. Corbatas que dos más. Creo que hay bastantes más. Empiecen a hablar de lo bien que les queda el traje y preguntando dónde se han comprado tan altas, como que dos hombres hetero empiecen a hablar de lo bien que les queda el traje y preguntando dónde se han comprado. Ya está, ya me acordé. Segundo punto relevante a mencionar. Ahora vamos a imaginarnos, vamos a abrir la otra rama, ¿no? De argumentación. Vamos a imaginarnos que esto que está diciendo Ramsey lo vamos a dar por hecho, lo vamos a dar como cierto. Que este tipo de interacciones en primera persona pueden llegar a tener algún tipo de influencia en las decisiones que tomamos a la hora de votar. Ok, entonces ya no deberíamos evaluarlo en una dicotomía de hombres y mujeres, sino en una dicotomía de, nuevamente, rasgos de identidad, rasgos de personalidad. Porque así como pueden haber un montón de mujeres que se conecten inmediatamente a través de cosas más banales, si se le quiere, como de dónde se compraron la ropa o qué sé yo, de la celebrity de turno, también hay mujeres que escapamos de forma muy clara a esa dicotomía y la propia Ramsey y yo misma acá diciendo esto, soy un ejemplo de ello. De hecho, las personas que me conozcan en persona, que están acá, saben que yo soy una persona bastante orientada a mi trabajo y bastante orientada a mi vocación y a mi sentido de propósito, y cuando yo empiezo a interactuar con una persona, me intereso rápidamente en entender cuál es su sistema de valores, qué es lo que defiende, qué es lo que no, en qué cree, en conocer un poco más en profundidad a esa persona, por fuera de los topics, las temáticas banales a las que se suele asociar los hobbies de las mujeres. Entonces es mucho más probable que yo te pregunte a qué te dedicas, en qué crees, qué mierda opinas del feminismo, etcétera, antes que preguntarte sobre dónde te compraste la campera. Dos mujeres que se acaban de conocer acaben hablando de política. Sí, ya sé que esto suena fatal, que si soy machista, misógina, ya. Es la puñetera realidad, lo sabéis. De hecho, estoy segura de que muchísimas mujeres estarían totalmente aliviadas de no tener la responsabilidad de tener que votar, pero no lo van a... Sí. Muchísimas mujeres estarían muy aliviadas de no tener la responsabilidad de tener que votar, así como muchos hombres. Hay muchas personas que se sentirían muy aliviadas de no tener la responsabilidad de votar. Eso es cierto, pero es independiente del sexo. Hay gente que sencillamente es una ignorante política o es una incapaz política. No les interesa lo más mínimo y no se ven capacitados intelectualmente para tomar ese tipo de decisiones. Van a confesar en la vida, lo van a llevar en riguroso secreto. Imagínate con la turra que dan las feministas, tú votas gracias a nosotras. Y yo sé que hay montones de mujeres que no lo dicen, pero sé que muchas lo piensan y a mí qué. Por supuesto, ahí mira, obviamente con el hartazgo generalizado que ha generado el feminismo y cómo se toma el derecho al voto como una de las grandes conquistas, que eso ya para otro debate, ¿no? Una gran conquista del feminismo poco, pero como se utiliza tanto ese discurso por parte del feminismo, aquellas mujeres que se sentirían aliviadas de no tener la responsabilidad de votar, por supuesto que lo van a llevar mucho más en riguroso secreto que los hombres que se sentirían aliviados de no tener la responsabilidad de votar. Pero en general, nadie te lo va a decir de la boca para afuera, nadie te va a confesar, no, la verdad es que yo me sentiría muy aliviado de no tener la responsabilidad de votar, porque automáticamente generaría de sí mismo una imagen de ser un ignorante, un incapaz y un irresponsable. Nadie quiere dar esa imagen de sí mismo, ni un hombre ni una mujer. Mira, yo lo que quiero es comer sin engordar. Ayer recibí avalancha de mensajes por privado de chicas jóvenes y muy... Ahí está, es que no se me pone pausa, no sé por qué. El último comentario que hace es que una mujer preferiría 100 veces no tener que poder comer sin engordar. No sé de qué círculo te rodearías vos, Ramsey. Obviamente es un cliché de las mujeres, ¿no? Que les gustaría poder comer sin engordar. A mí me gustaría poder comer sin engordar, sí. ¿Lo pondría por encima de poder votar? No, la verdad es que no. Muy jóvenes, indignadísimas. Hubo muchos insultos y una frase que se repetía bastante, tanto en comentarios públicos como por privado. Calladita estás más guapa. Es que el chiste se cuenta solo, pero hubo varias chicas que sí me escribieron desde el respeto, me hicieron algunas preguntas y contesté. Tuve una breve conversación con varias de estas chicas y fue muy interesante porque me ayudaron a confirmar todo lo que digo en los vídeos. Me llamó mucho la atención la importancia que le daban estas chicas al voto, como si les fuese la vida en ello. Es que tú quieres volver a la época en la que las mujeres no votábamos. ¿Qué más da? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué afecta a tu vida votar o no votar? A ver,
Yo te puedo entender que la opinión que tenga Ramsey, que tenga cualquiera individualmente sobre si tendríamos que volver a esa época o no, da un poco igual. ¿Qué más da? Sí, en el plano de la realidad, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que opine Ramsey individualmente, no? Ella en su propio criterio y dentro de su mente. En el plano de la realidad, lo que opine Ramsey individualmente no va a transformar la realidad. Eso es cierto. Ahora, plantear, otra cosa que quería comentar que lo dijo antes. Sí, por supuesto que es profundamente hipócrita que las personas que defienden el derecho al voto femenino y el derecho de las mujeres a tener capacidad de agencia y a poder decir lo que piensan, que te manden a estar calladita, es cuanto menos hipócrita, por supuesto. No, eso no te lo saco, para nada. Para mí, Ramsey tiene todo el derecho del mundo a expresar esta opinión y aunque yo considere que está equivocada, no me parece que por opinar esto tenga que callárselo. Acá estamos, escuchándolo. Y por supuesto me parece muy útil poder tener este tipo de conversaciones, porque si hay personas que están pensando esto realmente, siempre voy a optar y me va a parecer preferible que estos debates se den a que no se den y que mueran en la mente de cada uno. Continuemos. Te lo digo yo, que llevo 5 años sin votar. Nada, no cambia nada. ¿Para qué quieres votar? Es que es un derecho. No. ¿Que para qué quieres tú votar? Es que soy parte de esta sociedad. Eso es un eslogan. ¿Que para qué quieres tú votar? ¿Cómo impacta en tu vida votar o no votar? Si tú me preguntas ¿para qué quieres libertad de expresión? No te voy a decir porque es un derecho fundamental, te voy a explicar. Yo quiero poder hablar sin miedo, quiero poder expresarme, quiero poder decir lo que tengo en mi cabeza y quiero poder escuchar lo que otras personas tienen en su cabeza, porque así podemos aprender unos de otros, podemos compartir ideas. Voy a entrar en una explicación, no me voy a quedar en... Y esta es la razón por la cual yo me vi tentada de hacer esta respuesta, porque es cierto que en redes sociales la conversación tiende a ser una conversación de besugos, porque no hay una capacidad de profundizar en un debate y poder dar este tipo de respuestas. Y entiendo que las personas que se han visto interpeladas emocionalmente por lo que está diciendo Ramsey, son personas que no se han visto capaces de razonar la pregunta simple que Ramsey estaba planteando. ¿Para qué querés votar vos? Partamos de la base de que Ramsey está diciendo esto en España, en un país donde el voto no es obligatorio. Es decir, yo te entendería que estuvieras diciendo esto en un país donde el voto es obligatorio, como en Argentina. Ponele, en Argentina se considera una responsabilidad civil votar. Los ciudadanos estamos obligados a votar y tenemos una multa, podemos recibir una multa si no vamos a votar, si no acudimos a las elecciones. En España, el voto es opcional y hay una gran parte de la población que no vota. Es decir, hay una gran diferencia entre que algo sea un derecho y que algo sea una obligación. Un derecho implica que quien quiera votar pueda hacerlo y que quien no quiera votar, como Ramsey, que lleva 5 años sin votar, sencillamente no lo haga. Ahora, contestando a la pregunta de por qué quieres votar, mira, podría ser un paralelismo de la respuesta que dio Ramsey a por qué quiere tener libertad de expresión. Porque querés poder expresar lo que hay dentro de tu cabeza, podés querer expresar tus ideas sin tener represalias por ello. Querés poder formar parte de la conversación. Ese es el punto de la libertad de expresión. Y es un punto bastante parecido a lo que tiene que ver con el derecho al voto. Una mujer, así como cualquier persona, puede querer votar porque quiere que esas ideas que yacen en su cabeza, porque quiere que esas ideas que pueden suponer una transformación social y un cambio en el plano de la realidad, se puedan ver interpretadas, se puedan ver teniendo lugar y convirtiéndose en políticas concretas en el plano de la realidad. Porque quieren dejar la filosofía y llevarlo a la acción. Y si cada persona pudiera hacer eso individualmente, entonces eso sería un quilombo, lógicamente. No hay un sistema que permita a cada persona individualmente que sus propias ideas, con todos los matices que hay en las ideas de unos hacia otros, se lleven a cabo en el plano de la realidad. No podríamos llegar jamás a un consenso. Por eso el sistema democrático, aunque imperfecto y con muchas falencias, dentro de todo sigue siendo el mejor que hemos encontrado hasta ahora. Es la forma en la que podemos encontrar representantes que tengan unas propuestas que sean lo más parecidas posibles a lo que nosotros individualmente querríamos poder aplicar desde nuestro ideario, desde nuestro propio criterio, evaluando nuestra realidad, evaluando los problemas, las ventajas, los beneficios y lo que creemos que queremos para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos, etcétera, se pueda representar en el plano de la realidad canalizado a través de un candidato o varios en la representación política. Por eso quiero votar, porque quiero poder formar parte de ese debate, porque quiero tener una injerencia en los resultados que se dan y que luego van a tener un impacto real sobre mi vida y sobre la vida de mi entorno.
respondiendo a la pregunta, no te digo que quiero votar porque es un derecho. Creo que votar tiene que ser un derecho por todo esto que acabo de mencionar, porque quiero formar parte de esa conversación y que esa conversación no sea solo filosofía, sino que se pueda reproducir en acciones reales en el plano de la realidad. Por eso. Es un derecho fundamental, porque eso significa que no tienes ni puñetera idea de para qué estás votando. Una chica muy joven, es decir, que solamente ha podido votar una vez en toda su vida, me dijo que era fundamental votar y además votar a la izquierda, porque es la izquierda la que se preocupa por las personas, por el bienestar y muy especialmente por las mujeres, que ni siquiera podemos andar tranquilas por la calle, porque los hombres se piensan que nosotras somos de su propiedad, dándome la razón. Antes de las redes sociales, para estar informado de temas políticos... Me parece un poco, a ver, yo digo, no quiero atacar a las personas, no me parece muy honesto agarrar este único ejemplo, un caso anecdótico de una pobre tarada joven y de izquierda que te va a dar la misma opinión que te dan las feministas todos los días, porque esa estúpida no es la representación de las mujeres. Las mujeres son mujeres también como Ramsey, como yo, como las mujeres que están en el chat, como es el casi, por suerte ya casi 40% de la audiencia de mi canal. Esas mujeres son mujeres con un interés activo en la política y en cómo la política afecta a nuestra realidad. Y de hecho, si queremos que esas chiquitas que piensan que la mujer tiene que votar para votar a la izquierda no lleguen tan fácilmente a esas conclusiones falaces y dogmáticas, una excelente herramienta para combatir cómo llegan esos discursos de forma totalmente impune a la mente de niñas jóvenes que no han atravesado la realidad ni por asomo ni con un puntero láser, es la política, es la injerencia política. Y económicos, tenías que leer el periódico. Es decir, únicamente las personas con verdadero interés estaban informadas. A partir de las redes sociales se empieza a meter mucho más el tema social en política y se convierte en un entretenimiento más. Hay mucho salseíto, lo de Ábalos, lo de Rejón, lo de Monedero. Y esto se ha hecho así porque la política es un negocio. Por eso hacen campaña electoral. Hacen propaganda como cuando te venden un producto. Te convencen para que vayas a votar. Quieren que vaya hasta el que no sabe leer. Y meten miedo diciendo, si no vas a votar, pones en riesgo nuestro derecho fundamental y das fuerza al enemigo, al que va a destrozar este país. Y tienes a personas que no tienen ningún interés en política, que no quieren ir a votar, yendo a votar diciendo, ¿a quién voto? ¿Voto en blanco? Bueno, es que entonces le voy a dar voto a la mayoría. ¿Tú a quién vas a votar? Todas estas chicas tan indignadas, aparte de no saber nada de la vida, porque salvo una, el resto viven todas en casa de sus padres, ninguna tiene ni pajotera idea de política, de economía, de lo que está pasando en el mundo, Estados Unidos, China, los conflictos, cómo impacta eso a nivel económico, a nivel social, ni idea. ¿Y qué hacemos con todos estos hombres que incluso, si agarramos el caso que propone Ramsey como ejemplo, que son padres de familia, pero que están tan sumidos en sus responsabilidades del día a día, en su trabajo, en volver, en bancarse a su mujer, levantarse en la mañana, volver a salir a laburar, volver tarde, están tan enroscados en ese círculo que tampoco tienen ningún tipo de interés ni conocimiento en ninguno de esos aspectos. De hecho, en el ejemplo mismo que ponía Ramsey, que antes para estar informado tenías que leer el periódico, esto aplica al total de la población actualmente. No aplica únicamente a las mujeres ni afecta únicamente al criterio de voto de las mujeres. Afecta al criterio de voto del total de la población. Eso es lo mismo que decíamos al principio. Si hay algo que está afectando en cómo la gente toma decisiones de voto hoy en día, no es una cuestión de sexo. Es una cuestión de que estamos sumidos en la absoluta pelotudez y lo que se premia son estas idioteces del día a día de consumo rápido en las que no nos damos lugar ni nos damos espacio a realmente preocuparnos por lo que va a tener una injerencia en nuestro día a día. Y por supuesto que a los políticos de turno les conviene una sociedad y una población embrutecida a la que no le importe lo que ocurre en su día a día y que se dejen convencer por mensajes dogmáticos, emocionales y facilones. Por supuesto, pero no están apelando únicamente a la mitad femenina, están apelando al total de la población. Y chicos, creo que podemos tener esta experiencia en el día a día si simplemente salimos de internet y tenemos estas conversaciones en el plano de la realidad. Es decir, yo que estoy involucrada en temas de política, de crítica social, de ideologías, etcétera, 2 por 3 me encuentro hablando en mi día a día con personas
hombres adultos que me sacan el doble de años, que no tienen idea de lo que está pasando, taxistas que me preguntan a mí cuestiones básicas que uno consideraría que son de cultura general y que no forman parte del conocimiento que la gente hoy en día tiene presente en su vida, en sus tomas de decisiones diarias, mucho menos a la hora de elegir un político. No saben, no solo no saben de qué forma afecta la política internacional, la geopolítica, de qué forma afectan los acuerdos internacionales, de qué forma afecta la historia de la política y la política actual, sino que ni siquiera saben quién era el último presidente del partido al que hoy están votando. No tienen la menor idea. No saben qué es lo que defiende el candidato de turno. Y esto afecta a la mayor parte de la población. Porque ya si la mitad, si estuviéramos hablando únicamente de los hombres, si solo la mitad de la población tuviera estas cosas presentes, no terminarían ocurriendo las cosas en política que ocurren. Porque la mitad, por lo menos, da la posibilidad de que haya una tensión, de que haya un debate, de que esté reñido, y no lo está. Estamos totalmente con el culo entregado, y esto solo es síntoma de que vivimos en un contexto social donde, independientemente del sexo de las personas, hay un total desinterés en estar involucrados en lo que ocurre en la política. Es decir, que yo, soy una mujer de 28 años, le esté explicando cuestiones básicas de política a personas que son pues, en el planteo de Ramsey, el objetivo ideal de quien debería tener el derecho al acceso al voto, creo que es síntoma de algo. Y no necesito conocerlas o hablar con ellas para saber que esto es así, porque son chicas jóvenes y, salvo raras excepciones, las chicas jóvenes están pensando en el modelito que se van a poner el fin de semana, a dónde vamos a divertirnos, me gusta este chico, me gusta el otro, te ha llamado menganito, te ha hecho ghosting fulanito, y no lo digo como algo malo, es algo normal entre chicas jóvenes. Si no fuese por las redes sociales, estas mismas chicas en este mismo momento no hablarían ni 5 segundos de política. Te intentan convencer de que tienen un verdadero interés en política. Realmente se creen que entienden de política, porque se saben un montón de nombres de políticos. ¿Por qué estamos reduciendo el debate a algo tan amplio, que es la mitad de la población, ¿sí?, al cómo interpretan su día a día las chicas jóvenes de TikTok? Es decir, la realidad no es eso. El criterio de voto de las mujeres como ente monolítico, que es el 50% de la población, no es la opinión de una quinceañera en TikTok, ni de una veinteañera en TikTok. Absolutamente no. Hoy en día hasta un analfabeto se sabe los nombres. Te lo repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en la tele y en las redes sociales. Ahora, tú paras a estas chicas por la calle y dices, perdona, ¿me puedes decir quién gobernaba este país en el año 85, 92, 99? A ver, es que yo no había nacido en esa época, déjame que piense. Felipe II, y con estas cosas me dicen que... Y quizás si hacemos el mismo experimento con hombres de 40, tenemos el mismo resultado. Odio a la mujer. Cuando estéis tan orgullosas como yo de ser mujeres, entenderéis mis vídeos. No hay nada más misógino que rechazar todo lo que se relaciona con la mujer, con la energía femenina, y querer imitar constantemente a los hombres. La energía femenina es la de la pausa, la de la calma. Por eso hoy en día las mujeres están tan lejos de la pausa. A ver, si vamos a hablar en términos científicos, no existe la energía femenina y la energía masculina. No existe un concepto de energía. La energía es un concepto esotérico. La energía, bueno, tengo la energía alta, la vibra alta, porque vos me transmitís una energía de paz, me transmitís una energía de amor, me transmitís una energía agresiva, violenta. Estos son hipeadas sin ningún tipo de fundamento en nada, trasladadas al concepto, a todas estas modas pseudo New Age de alto valor. Es lo mismo, exactamente lo mismo. No hay cuestión con la energía, existen las hormonas, existe la educación, existe las tendencias evolutivas. Eso no hay tal cosa como la energía. Y todo eso, todas las tendencias evolutivas, las hormonas, la educación, las necesidades también, ¿sí? Porque no somos seres únicamente culturales ni somos seres únicamente biológicos, tenemos que coexistir en este intercambio entre ambos factores, ¿sí? Y cuando el contexto social te obliga,
de repente hay ciertas cosas que dejan de tener un peso tan grande. Esto es lo que demuestra la paradoja nórdica de la igualdad. A cuanto menos restricciones existen, más posibilidades hay para que cualquier tendencia evolutiva encuentre su cauce para manifestarse. Por eso en los países que tienen mayores índices de igualdad económica, social, etcétera, y donde están en mejores aspectos económicamente hablando, son los países donde los roles de género se ven más marcados y las mujeres eligen roles más tradicionales, más asociados al cuidado, más asociados a ser amas de casa, y los hombres eligen otro tipo de roles. Bien, de la misma manera en que esta energía femenina de repente como que no tiene una injerencia real en un contexto donde una mujer tiene que salir a trabajar para alimentar a su familia, y de repente esa mujer que tuvo que trabajar desde los 12 años para alimentar a su familia y cuidar a todos sus hermanos, y la mujer que vive en un país tercermundista y estudió una ingeniería, a pesar de que no era lo que más le gustaba para salir adelante, y se rompe el orto laburando, o que como yo en mi caso, que trabajo desde los 16 años, vivo sola, sostengo mi hogar y salgo adelante desde hace mucho tiempo, de repente quizás el tema de la energía femenina no es lo que más prima en mi día a día, ni es lo que tengo yo presente a la hora de tomar una decisión o considerarme capaz de tomar decisiones sobre el plano de la realidad y sobre la política. Y sin embargo, un pibe que a lo mejor tiene mucha energía masculina, vamos a ponerle, traducido en lo que en realidad es un conteo hormonal mezclado con ciertas tendencias evolutivas, se ve claramente suavizado cuando se encuentra en una burbuja donde jamás lo han dejado enfrentarse a sus propios retos, donde no ha tenido que salir adelante por sí mismo, donde lleva siendo un mantenido desde que nació hasta el día en que se muera. Entonces quizás ahí, de repente, cuando nos enfrentamos a lo que son la enorme variedad de matices del plano de la realidad, todas estas cuestiones que suenan muy bien de la boca para afuera medio que empiezan a desaparecer. Porque las tendencias evolutivas o los conteos hormonales, para empezar, no son estrictamente iguales en hombres y mujeres. Es decir, podemos hablar de que en general todos los hombres siempre van a tener un conteo de testosterona más grande que el de las mujeres. Pero ya una mujer que tenga un conteo de testosterona más alto que el de otra mujer va a tener un comportamiento bastante diferente. Entonces, ¿cómo podemos meter estas diferencias en dos sacos tan grandes, ¿no? O sea, hacer una separación tan básica entre hombres y mujeres. Y segundo, que estas diferencias se ven o acentuadas o suavizadas en función del contexto que te envuelva y las necesidades a las que te hayas tenido que enfrentar. El hambre agudiza el ingenio. Y como decía Esther Vilar, durante mucho tiempo la mujer ha sido especialmente tonta porque no se tenía que esforzar en ser distinta, porque no tenía ninguna necesidad de salir adelante a través de su inteligencia. Entonces, no podemos hacer estos análisis que suenan muy bien en la teoría y en un video, pero que en el plano de la realidad son incapaces de sostenerse, me parece. Y no aportan paz, porque están demasiado masculinizadas, y no me refiero al físico. Su energía está demasiado en la masculina. La energía femenina es la que convierte una casa en un hogar, es la de la belleza y el disfrute, es la que equilibra la practicidad de la energía masculina. Para poder ser feliz como mujer, tienes que estar en paz con tu feminidad, con tu energía femenina, y dejar de querer imitar a los hombres y hacer lo mismo que los hombres, trabajando como los hombres. Hormonalmente somos muy diferentes. A lo largo del mes tenemos diferentes... Ok, ponele, vamos nuevamente, vamos a dar por hecho que esto es ponele, ¿no? Yo querría, ¿no? Y vamos a imaginar un mundo donde sigue todo esto cierto, entonces yo quiero conectar más con mi energía masculina y no lo voy a lograr, me tengo que trabajar igual. La realidad se impone. Resulta que más allá de lo que uno desee, la realidad se impone. Y resulta que si no se te dan las condiciones materiales y físicas para poder desempeñar esos roles, vas a tener que desempeñar el que te toca por supervivencia, porque entre todos somos animales, y todos los animales tienen una sola prioridad por encima de todas las demás, que es sobrevivir, que es salir adelante. Entonces, si las condiciones no están dadas y no tenés una familia que no naciste en cuna de oro y no tenés un marido que te pueda sostener económicamente, vas a tener que salir a laburar. Y cuando salís a laburar, te enfrentás a ciertas realidades donde te das cuenta de que las decisiones que se toman en la política te afectan a vos y afectan a tu entorno y afectan a terceros. Y en ese momento decidís que querés tener una opinión que se pueda reflejar en el plano de la realidad a través de los representantes políticos. Me parece que si estamos orientando todo este debate a por qué las mujeres podrían o no votar, esa es una buena respuesta. Diferentes fases, y los hombres están produciendo testosterona de forma estable a lo largo de todo el día, todas las semanas igual, todos los meses iguales. Aquellos trabajos que son muy rutinarios, de todos los días ir al mismo sitio a la misma hora, trabajar las mismas horas, pase lo que pase, no puedes salir antes, todos los días la misma caravana o el mismo trayecto en transporte público, es un rollo para cualquier persona. Pero para una mujer es horrible.
porque no siempre estamos igual. Sin embargo, esa rutina es siempre la misma. A veces estamos más productivas, con más energía, otras veces Esto también te va a pasar en tu casa. Es decir, si estamos hablando de los cambios hormonales que atravesamos las mujeres en nuestro ciclo menstrual, por ponerte un ejemplo, esos ciclos, esos cambios, no se dan únicamente ni se experimentan únicamente cuando uno está trabajando afuera. Los ves también cuando estás adentro de tu casa. Y si vos todos los días te tenés que hacer cargo de 3 hijos, llevarlos a la escuela, hacerles la comida, limpiar la casa, etcétera, van a haber días donde te vas a sentir con más energía, con más motivación, días donde vas a necesitar parar. Y aún así, la vida no se detiene, porque la vida y el estar vivo tiene unas exigencias. Y de hecho, esta idea solo se puede aplicar a partes, a fragmentos de la historia muy reducidas realmente, porque estamos imaginándonos quizás unos años 50, unos años 60, donde la mujer, donde había una cierta comodidad económica y social y la mujer podía ocupar el rol de la casa, etcétera, pero el rol de la casa en otro momento era caminar no sé cuántos kilómetros hasta el pozo más cercano y volverse como una culeada bajo el rayo del sol a llevar agua a tu casa. Entonces, y eso no se perdonaba, ni tu familia no tomaba menos agua, porque ese día vos estuvieras indispuesta y tuvieras menos energía. estamos más reflexivas o más creativas, o necesitamos algo más de calma, de pausa, algo más de tiempo para... No, mi amor, sabes que hoy no voy a ir a buscar agua al pozo porque estoy más creativa y más reflexiva, así que hoy, si te parece bien, no tomamos agua. Para nosotras, o directamente estamos más cansadas porque estamos menstruando. Y cuando digo que el mercado laboral es un mundo de hombres, se me echan al cuello. Pero chica, ¿no te das cuenta de que os estáis echando piedras a vuestro propio tejado? Pues claro que es un mundo de hombres. Y queréis entrar en el mundo de hombres sin ser hombres, sin la conducta de un hombre y que os traten igual. Si quieres ser tratada como un hombre, compórtate como un hombre. Pero asume las consecuencias, porque no eres un hombre. Y por lo tanto, eso te pasará. Eso yo creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando, ¿no?, de chavalitas de 21 años españolas de clase alta en España, en TikTok, y estamos hablando de mujeres en el plano de la realidad, de toda la inmensa gama de matices que hay en el hecho de sencillamente compartir un solo sexo, de compartir el hecho de ser mujeres, estamos afrontando esas consecuencias. Y es a lo que nos obliga la vida. Es decir, como bien decías, no es de buen gusto para nadie, no es plato de buen gusto para nadie levantarse temprano, ir a una oficina, trabajar, vivir para trabajar, pagar facturas y vuelta a empezar, tener que sostener a tu familia, tener que sostener a otros. Si tuviste un poco de suerte, sos de América Latina y te fue un poquito mejor que al resto de tu familia, tener que ayudar a tu familia porque no sos una mierda de persona y no querés que se mueran de hambre, aun cuando sos mujer. Entonces, naturalmente, o sea, una consecuencia de eventos en tu día a día te van a llevar a afrontar los mismos desafíos y los mismos resultados. Tan simple como eso. Luego está la estupidez feminista de queremos cupos para los altos cargos, pero no estamos dispuestas a sacrificar lo que han sacrificado los hombres durante toda la historia para acceder a esos altos cargos. Ese es otro debate. Factura. Tienes que estar dispuesta a pagar el precio. Y ya para rematar la faena y que terminen de odiarme en condiciones, vamos a suponer que viene una hada madrina y nos dice a las mujeres: chicas, os doy 2 opciones. Una opción es que todo siga igual y podáis seguir votando, y la otra opción es que no podáis volver a votar, pero yo a cambio, con la magia de mi varita, os voy a conceder a todas el cuerpazo con el que lleváis toda la vida soñando. Y voilà, el mundo se llenaría de pibones. Y nada más. La verdad, no estoy yo tan segura, porque de movida yo preferiría seguir votando. ¿Qué querés que te diga? Si quiero el cuerpo de mis sueños, entreno y hago dieta, pero por lo menos sé que tengo una injerencia sobre lo que va a destinar el futuro de mi país. Así que chicos, ahí está la respuesta que yo quería hacer al planteo de Ramsey, porque me parece que hacía falta también una respuesta que yo no digo que, repito, su postura y su derecho a opinar están intactos. Me parece muy válido que Ramsey pueda expresar las opiniones que quieran. Para mí no hay una opinión lo suficientemente polémica como para censurarla, porque ante todo creo precisamente en la libertad de expresión. Entonces, si esto es lo que Ramsey piensa, perfecto, me parece muy bien. Sí que quería responderlo porque creo que el tipo de respuestas que están trasladando ella en su video no se adaptan a la mayoría de las mujeres y desde luego no se adaptan a mí. Otro tema aparte que antes de cerrar esta respuesta sí quiero comentar es
¿De dónde surge esto de que antes las mujeres no pudieran votar? Bien, porque antes el derecho al voto tenía algo que ver con el ser considerado ciudadano, y para ser considerado ciudadano habían unos ciertos requisitos. Por ejemplo, una época de la historia donde el derecho al voto lo tenían aquellas personas que eran militarmente activos, los hombres que iban a la guerra, que hacían el servicio militar y que aportaban desde ese lugar a su sociedad, eran las personas que tenían derecho al voto. Y las mujeres que no participaban de ese tipo de responsabilidades, no. En esos contextos se puede entender que no existían los mismos derechos porque no existían tampoco las mismas obligaciones asociadas. Y eso no quiere decir que ese contexto fuera ideal, pero en el contexto en el que podía entenderse dentro de cierta coherencia. Esa no es nuestra realidad actualmente. Y si quisiéramos establecer diferencias en el voto entre hombres y mujeres, en tal caso tendría que ser bajo esas barreras de coherencia. Es decir, no sé, en países donde tienen servicio militar obligatorio y donde si hay un conflicto bélico, si existieran conflictos bélicos recurrentes en ese país, las personas que van a salir a morirse y a entregar su vida por el hecho de haber nacido algún sexo tengan cierta injerencia mayor que la que no va a tener que pasar por eso a la hora de votar, podría llegar a ser comprensible. Pero hoy en día, en el contexto en el que nos envuelve, creo que ese debate no tiene lugar.